Bienvenidos a una sesión especial del Seminario de Lectores de Jean Robert. Hoy, 2 de diciembre de 2020, nos reunimos para conmemorar la vida y obra de nuestro amigo, maestro, mentor, Iván Illich. Nacido en Viena en 1926, Iván Illich fue sacerdote, cristalógrafo, filósofo, constructor de instituciones, maestro, vicerrector de la Universidad de Ponce en Puerto Rico. En fin, estamos ante un hombre extraordinario, cuya vida se puede apreciar a través de los libros de varios biógrafos, como el libro El rebelde Iván Illich de Braulio Ornedo, o el libro de Todd Harch, El profeta de Cuernavaca, o los estudios de Johnny Gelmo sobre el SIDOC. Fue autor de varios libros que cuestionaron los axiomas de la modernidad, de la religión del progreso y del desarrollo, tal como se entendía al momento en que los escribió. Algunos de sus libros son La sociedad desescolarizada, La convivencialidad, El género vernáculo, Energía y equidad, Alternativas, Némesis médica, En el viñedo del texto, H2O o Las aguas del olvido. Su obra es vasta. En Cuernavaca, el legado de Iván Illich es muy profundo. De la mano de su amigo Jean Robert, de Silvia Marcos, de Javier Sicilia, Braulio Ornedo y otros pensadores, su presencia en el ámbito cultural e intelectual en esta ciudad es persistente. Aquí estuvo la sede del SIDOC. Hay mucho que decir de Iván Illich, pero cedo la palabra a la doctora Silvia Marcos, coordinadora del Seminario de Lectores de Jean Robert, para dar inicio a esta celebración. Bienvenidas. Buenos días, mucho gusto de estar con todos ustedes. Y pues esta sesión es una sesión de lujo para recordar al maestro, al compañero. Recuerdo cuando lo conocí, recuerdo cómo apreció, cómo fungió como una guía o me dio un empujón en un camino para estudiar las mujeres en Mesoamérica, el género en Mesoamérica. Y por eso pues he elegido hoy enfocarme en el género vernáculo. Mucho gusto y pues yo creo que ya con esto comenzamos. Hay una cita en el chat que me parece muy oportuna y que coincide con lo que yo pensé y con lo que hemos comentado con Héctor Peralta y con Alicia Dorantes y con Héctor Betancourt, que hemos comentado cómo hay que subrayar la vigencia hoy del género vernáculo y la radicalidad de entonces, de aquellos años en 1982, que ahora parece más actual y vigente, la urgencia de comprender esta propuesta. Ya lo hemos platicado muchas veces en nuestro seminario con Héctor ahí dirigiéndonos. Entonces yo creo que es importante, cada quien va a tocar un tema. Yo pienso que el feminismo ahorita es un movimiento tan fuerte, tan grande, que son no un feminismo, son múltiples feminismos, pero están presentes de una manera social y política y en luchas por la justicia social que ahora es imposible que nos invisibilice. Cuando yo comencé, teníamos que luchar porque nos vieran a las mujeres. Ahorita es imposible no ver a las mujeres. Entonces, por eso es tan importante que entendamos un poco más profundamente. No voy a tener tiempo de ampliar, me pueden leer, pero hay 2 artículos que quiero recomendar desde ahorita sobre el género vernáculo, el de Jean Robert, que se llama El género vernáculo, una categoría heurística, y el mío que se llama El género vernáculo de Iván Illich. Entonces les recomiendo eso porque voy a tener que ser muy sintética y quizá no voy a poder ser tan amplia y tan profundamente descriptiva y analítica
como para lograr sacarle todo el jugo, pero de que la vigencia es vigencia hoy, totalmente los movimientos de mujeres indígenas están poniendo exactamente en el centro de la discusión política el género vernáculo de Iván Illich, las propuestas que hizo Iván Illich sobre el género vernáculo. Con esto ya, creo que ya, Héctor, tú eres nuestro director electrónico. Bueno, sí, como moderador, Silvia, pues no sé si quieras mencionar algún aspecto del libro del género vernáculo antes de cederle la palabra a otro participante que quieras rescatar, que quieras... No, claro. ¿Quieres que ya ahorita lo que... Pues sí, yo quisiera hacer unas breves anotaciones. El libro El género vernáculo de Iván Illich puede leerse como un intento de entender el principio generador de sociedades sin escritura ni ley formal y libres de los arreglos institucionales que el ser humano moderno considera indispensable al funcionamiento de cualquier sociedad, como por ejemplo la división entre esferas privadas y un dominio público. Al mismo tiempo, el libro proyecta luces sobre lo que mantiene la cohesión social en ausencia de estas muletas institucionales. Lo que Illich llamó el género, un término de origen gramatical, es un modo de relaciones entre cuerpos, herramientas, espacios y tiempos, tanto masculinos cuanto femeninos, que hoy solo sobreviven como trazas subterráneas. Esta palabra es muy importante, por eso tardé un poco en decirla. Sobrevive el género vernáculo hoy, pero sobrevive, como decía Iván ya desde hace tantos años, decía el género roto, el género dislocado, como trazas, decía Jan Robert. O sea que sobrevive de manera subterránea y justamente sobrevive en todos los pueblos originarios de América Latina, por lo puedo decir yo, de América Latina, pero principalmente mi área es Mesoamérica. El género vernáculo, diferente de un valle al otro, fue sumergido por el sexo económico. Aquí viene la propuesta más contundente que da Iván Illich y que ha creado tanto movimiento y tanto debate y tanta crítica entre ciertos grupos feministas. El sexo económico, cuyo poder homogenizador se superpone al del postulado fundamental de toda economía formal, el axioma de la escasez. Por esta razón de igualación, fíjense, aquí entra esta referencia con todo esta multiplicidad de voces feministas hoy en día, o de género, de estudios de género, están luchando, o estamos luchando, porque yo también estoy ahí, yo he sido feminista 50 años, estamos luchando con qué vamos a hacer con ese igualitarismo que se nos impone por el sistema económico capitalista contemporáneo. Este igualitarismo, ¿lo queremos suscribir o no lo queremos suscribir? ¿O por qué lo queremos suscribir? ¿O por qué no lo debemos suscribir? Y ahí se encuentran todas las voces feministas y la voz de Iván Illich está allí, enfatizando el género
vernáculo. Es una igualación, el sexo económico, como lo define Iván Illich, es una igualación que debería extirpar toda traza de relaciones patriarcales de los países miembros. Creemos percibir aquí una confusión trágica entre el género vernáculo en sí y lo que Illich llama el género dislocado, que es históricamente su fase patriarcal y en albores de la sociedad industrial. Al ser ciegas al género, estas nuevas leyes igualadoras niegan el poder generador de culturas, de lenguas y de costumbres. Y aquí está todo lo que yo he investigado sobre Mesoamérica. Niega ciegas al género, estas nuevas leyes igualadoras niegan el poder generador de culturas, de lenguas y de costumbres, de lo que pretenden suprimir, el género confundido con el patriarcado. Y aquí por eso, pues ya con esto que les leí, ya puede dar pie para toda una controversia. He escrito mucho, creo que mi tiempo para hablar hoy ya está acotado. Yo dejo aquí un núcleo duro, como decía, como hablaba López Austin, de lo que se conserva de las cosmovisiones mesoamericanas, ciertos núcleos duros que permanecen, que se transforman y se refuncionalizan. O como Jean Robert diría, una regeneración del género vernáculo. Yo creo que es lo que estamos observando hoy en día, por lo menos mi cercanía con los pueblos indígenas y con las mujeres de los pueblos indígenas y con las mujeres zapatistas están regenerando, como dice Jean Robert, el género vernáculo hoy en día, con las situaciones de hoy en día, no con las situaciones de hace 20 o 30 años, no, con las situaciones concretas que estamos viviendo hoy. Y quiero cerrar esto con una frase, la última frase que expresó a nombre de los zapatistas la mayor Ana María en 1996 en aquel gran encuentro intercontinental con los zapatistas: somos iguales porque somos diferentes. Esto viene de abajo. Es el género vernáculo de Iván Illich. Es la propuesta de Iván Illich. Muchas gracias. Buenas. Ahora voy a pedir a Silvia Grunig, que le voy a dar la palabra a Silvia Grunig. Bienvenida, gracias por estar con nosotros en este día. Pues muchas gracias, Héctor, gracias a todos, gracias por la invitación. He visto tu mensaje de recién a celebrar la vida de Iván Illich a los 20 años de su muerte, me ha gustado mucho la frase. Bueno, yo quiero abordar la charla en dos aspectos, porque hay una nota que no puedo dejar de decir, que es la nota personal. O sea, más allá del impacto de Iván Illich, no puedo dejar de expresar lo que ha significado para mí el descubrimiento de este pensamiento que asombra y que deslumbra, el crecimiento al que impulsa de alguna manera, o sea, este rol así de maestro, mentor, luz, faro, en lo que hace a toda la crítica de la modernidad, del desarrollo, bueno, ya sabemos, de todas sus cosas. Esto es una conmoción que creo que no podía dejar de decirla. La segunda cosa es que gracias a estudiar a Illich, bueno, yo hice mi tesis doctoral, para los que no sepan, sobre Iván Illich. He conocido una cantidad de gente maravillosa, porque de todos los aquí presentes solamente conocía a Silvia Pérez Vitoria de antes. Todas las demás personas y amigos y amigas son
relaciones a partir de haber iniciado mi tesis doctoral sobre Ivan Illich, y bueno, es algo que también, por lo que también le estoy muy agradecida. O sea que lo primero es este agradecimiento, ¿no? En cuanto al impacto, bueno, podríamos hablar 5 horas o 5 años, porque bueno, una de sus biógrafas dijo que que era como un pájaro que veía todo, y creo que es muy acertado, ¿no? En lo que hace a mi ámbito específico de estudio, que es la ciudad, el territorio, el arte de habitar, como él decía, las aportaciones son maravillosas, tanto en digamos, en la caja de herramientas analítica para analizar contraproductividad, monopolio radical de la industria, todo esto no voy a profundizar ahora, pero son elementos analíticos que aún en la evolución a la era de los sistemas continúan siendo plenamente válidos en muchos aspectos que tienen que ver con la ciudad y el territorio. En lo específico, sus escritos sobre el arte de habitar, sobre la diferencia entre el garaje humano, el ser alojado y el hacer su casa, su demeure. Es que lo tengo muchas palabras, perdonar, pero yo es que lo he leído en francés porque he hecho mi tesis en Francia, entonces me salen cosas raras a veces. Sobre el agua, sobre la industrialización y la cosificación y mercantilización de todas las cosas, sobre la transformación del lugar en espacio económico y en qué momento ese umbral que se pasa atenta contra el arte de habitar. O sea, las aportaciones en este sentido y los descubrimientos a lo largo de la redacción de mi tesis han sido enormes y riquísimos. Y sobre todo, diría yo, así en el hoy día, en la formulación de que todo lo que se ha perdido del arte de habitar tiene que ver con la pérdida de los comunales, la reivindicación del comunal, que me parece que es un tema crucial y muy importante hoy en día. Aparte de esto, que es lo específico de mis estudios, yo quería hablar de otra cosa, que es una cosa que me pasa cuando doy charlas en algún grupo o así, cuando lo típico que decía Iván, que la gente le preguntaba, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Él decía, no hay nada que se pueda hacer, política de la impotencia. No nos queda nada más que la amistad. Y entonces, cuando comentó esto, pasa una cosa muy curiosa que suele pasar casi siempre, que es que la gente más mayor, que ha sido militante, que ha tenido así una actitud, sí, en general militante, es como que, ¿no? Un poco como que, Entonces, todo esto mientras que los jóvenes hacen, o sea, lo leen con una potencia revolucionaria, que es la que yo creo que tiene este mensaje, ¿no? Que quería yo traerlo a este debate. Y bueno, y por último, una última cosa con la que me gustaría cerrar, que es una frase que a mí me impacta mucho, ¿no? Una frase de Ivan Illich que a mí me impactó mucho y que creo que junto con la amistad también cambiaría mucho las cosas, ¿no? O sea, que también tiene una potencia transformadora y revolucionaria enorme en estos días, que es que los hombres no tienen futuro, los hombres tienen esperanza. Porque ya me emocioné. Muchas gracias. Gracias, Silvia Gruni. Qué gusto que estés con nosotros. A todos los que están presentes, de veras que agradables verlos en esta sesión. Y bueno, vamos ahora a darle la palabra a Alfonso Sanz. Bienvenido, Alfonso. Hola, buenas tardes, buenos días. Gracias por la invitación a este interesante evento. Yo realmente quería hacer más que una presentación así muy rigurosa, lanzar una pregunta y
yo creo que la vigencia de Illich sigue permitiendo estos encuentros. En mi caso, pues yo he utilizado tradicionalmente en los últimos 40 años mucho el libro Energía y Equidad para pensar, para ayudarme a pensar. Y en ese sentido, yo creo que no soy un rara avis, yo creo que sigue siendo un libro evidentemente útil para la reflexión ecológica, para la reflexión sobre movilidad y transporte y sobre la energía, ¿no? Yo creo que algunas de las brillantes ideas que hay en ese libro siguen resonando en los jóvenes, porque yo lo compruebo cada vez que en alguna conferencia también pues aplicamos esa lógica tan rompedora del libro. Sin embargo, yo que no tuve la fortuna de conocer en persona a Iván Illich, quizá los que le conocieron me pueden confirmar que quizá lo que más le interesaría a Iván en esta sesión no es tanto hablar de las obras que ya escribió y que están ahí para quien quiera leerlas, sino de cómo abrir nuevas preguntas, cómo abrir nuevas reflexiones a partir de ese caldo de cultivo tan rico que nos dejó. Y en ese sentido, pues quería plantear precisamente una pregunta, que es, ¿qué pensaría Iván Illich de esa pareja de baile que ha tenido o que tiene en estos momentos tan potente el transporte o la movilidad, esa pareja de baile que es las telecomunicaciones? Porque igual que Illich descubrió esos umbrales de la sociedad industrial en torno al transporte, por ejemplo, pues yo creo que ahora mismo estaría también de alguna forma generando pensamiento en relación al umbral que se ha disparado, que hemos sobrepasado muchísimo en relación a las telecomunicaciones. Y es una pareja de baile precisamente con la movilidad, porque movilidad y transporte no son sustitutorios, sino elementos de una misma combinación, de un mismo proceso de la industrialización y del sistema económico. Y en ese sentido, pues les invitaría a contribuir a esa nueva reflexión sobre energía y equidad, no solo dedicado al transporte o a la movilidad, sino ampliar ese foco a las telecomunicaciones, que tienen la grata situación como esta, que nos permiten comunicarnos en un entorno y en territorios tan distintos, pero que tienen también contrapesos y problemas que yo estoy detectando clarísimamente. Muchas gracias, Alfonso. Alfonso Sanz, ahora le voy a dar la palabra a Alfonso Garrigós, si están de acuerdo. ¿Se encuentra aquí, Alfonso? Estoy ahora. ¿Me oyen? Sí, no encontraba, es que no he usado esto mucho. Bueno, pues gracias por invitarme. Yo hablo desde Barcelona, desde un pueblo cerca de Barcelona, y no asisto a sus encuentros, pero recibo los escritos, como recibíamos hace años los panfletos de Tecnopolítica que nos llegaban desde Cuernavaca. A mí me pasó cuando conocí a Iván lo que ha dicho Silvia. Sentí una decepción cuando él me dijo así cara a cara, no solo nos queda la amistad, ¿no? Yo lo pude conocer, estuve con él unos días en Alemania y unos días en Penn State, donde me invitó. Y quisiera hablar un poco sobre lo que cómo ha ido evolucionando en mí esta decepción, ¿no? Porque de ser una primera decepción, pues fue un descubrimiento, ¿no?
Yo soy maestro y he pasado pues toda mi vida profesional y esto con los chicos en una escuela de secundaria, que en México es lo que llaman prepa. El descubrimiento de Iván a mí me vino cuando me hizo llamar la atención sobre la contraproductividad escolar. Esta paradoja de que la escuela más bien obture la curiosidad, de que la escuela más bien dificulte el conocimiento, ¿no? y difunda el aburrimiento. Esto pues lo pude descubrir muy joven y a partir de aquí vino mi interés por la obra de Iván Illich, ¿no? Después, leyendo la obra de Iván, me interesó su faceta de historiador, ¿no? Él personalmente le atraía poder presentar amigos, poder conectar personas, ¿no? Y esto cara a cara, ¿no? Pero es que cuando leías sus libros te descubría autores y te descubría tradiciones intelectuales que a mí al menos me resultaban sorprendentes, ¿no? Sus bibliografías pues han sido siempre enormemente sugerentes, ¿no? Y en este sentido ha sido como muy estimulante, ¿no? Muy estimulante, ¿no? Igual que te daba a conocer sus amigos, te daba a conocer sus autores, ¿no? Y te descubría referentes que tú ignorabas por completo, ¿no? Luego también destacaría que me ha interesado el Iván como pensador de las evidencias que subyacen en las épocas, ¿no? Esos supuestos históricos que damos por evidentes, ¿no? Y él, pues, como que te ayuda a tomar distancia y a ver que quizás solamente, que pueden cambiar. Pero esto yo no haría una lectura como que somos los creadores de estos supuestos, sino que más bien somos deudores, ¿no? Estamos aquí arraigados en una serie de tradiciones de las cuales somos deudores, ¿no? No haría una lectura posmoderna de Iván o constructivista, como diciendo que podemos ser los dueños de nuestras creencias. Yo veo en la obra de Iván más bien el esfuerzo por retroceder al origen de esas creencias, ¿no? Y ver cómo el sentido es algo que emana de una serie de fuentes antiguas que por lo que sea ha ido tomando un curso que en muchas ocasiones traicionaba su intención original, ¿no? Y aquí otra cosa que le agradezco a Iván es que me haya hecho interesar por lo que serían las dos grandes raíces de nuestro pensamiento, la raíz griega y la raíz bíblica, ¿no? Y aquí entraría a lo último. Personalmente, lo que me ha resultado más interesante de Iván es más que lo que dice con los años, es lo que no dice. Es lo que no dice. Y a ver si lo puedo decir, es la última parte de mi intervención. Uno de los primeros textos que me desconcertó y me atrajo más de Illich fue la gramática del silencio, que es como una especie de charla que dio en Zidoc a los que tenían que ser futuros misioneros, venían de Norteamérica y tenían que dirigirse a comunidades rurales en Sudamérica. Y de aquella charla lo que me sorprendió, yo era joven, era muy joven, ¿no? Es que Iván lo que les pedía a estas personas es que aprendieran a escuchar y que aprendieran el silencio de cada comunidad, ¿no? Y que aprendieran a callar, Esto me pareció no solamente bello, sino muy sugerente. Y yo creo que este mensaje o este fundamento oculto que está siempre en Iván,
que ha estado siempre en toda su obra, yo creo, ha salido a la luz en las entrevistas que le hizo David Kiley y ha salido para mí con mucha claridad en una colección de textos que ha publicado recientemente Editorial Trota, que ha titulado La Iglesia sin poder. Ensayos desde 1955 a 1985. Y en esta colección de escritos están algunos de los escritos de Iván cuando era sacerdote y párroco. Y a mí personalmente es lo que más me ha ido interesando de Iván, ¿no? Que lo considero como una especie de explorador místico, exploración de lo sagrado, ¿no? Una especie de renunciante a favor de la relación tú y yo, a favor de la relación tú y yo. Y en este sentido es alguien que va como intentando como reconstruir lo que sería un arte de la amistad. La mística, en este sentido, sería una forma de la amistad. Evidentemente hablo de mi punto de vista y de lo que me ha ido interesando a lo largo de los años, ¿no? Hay un texto que en la entrevista con Kyle él responde, ¿no? Y que es un párrafo, en la edición española, es en la página 292, y dice: estamos en una situación en la que la desencarnación de la relación yo-tú ha dado paso a una matematización, una algoritmización que supuestamente experimentamos. Durante los 2 últimos años he tenido la impresión de que el principal servicio que todavía puedo prestar es lograr que la gente acepte que vivimos en un mundo así. Acéptalo. No intentes humanizar el hospital o la escuela, pero pregúntate siempre qué puedo hacer en este preciso momento, en el único hic et nunc, aquí y ahora, en el que me encuentro. ¿Qué puedo hacer para salirme de este mundo de satisfacción de necesidades y sentirme libre para escuchar, para sentir, para intuir lo que el otro quiere de mí, lo que es capaz de imaginar, lo que espera, con un sentido de sorpresa de mí en este momento? Creo que muchas personas razonablemente han abandonado la pretensión de mejorar las organizaciones y las agencias sociales de las que hace apenas 20 años se sentían responsables. Saben que todo lo que pueden hacer es intentar, con criterios negativos, reducir el impacto y el alcance de esta idea dentro de sus ambientes, para ser cada vez más libres, anárquicamente como seres humanos que no actúan por causa de la ciudad, sino porque como un regalo otorgado por el otro han recibido la capacidad de responder, ¿no? Aquí acaba este párrafo. En este sentido, ya voy acabando, ¿no? Un autor aparentemente tan disperso como Iván, a mí se me hace como alguien que recupera el ideal antiguo de los monjes. El monje cristiano de la antigüedad se esfuerza por lo que él llama el monotropos, por reducir la dispersión y concentrarse en lo que es verdaderamente esencial, en lo que es verdaderamente importante. Y Iván, yo creo que está aquí poniendo el acento en lo que es la relación tú y yo, en lo que sería el arte de la amistad. Y esto no es un irracionalismo, a mí me parece muy interesante esto. No es una espiritualidad vaga, a la manera, podríamos decir, ¿no? En una corriente New Age o esto, ¿no? Sino que al contrario, ¿no? Iván aquí junta la búsqueda intelectual
y a la vez la exigencia más personal, ¿no? Él repetía esta frase o esta expresión de Aristóteles, la exis. Él coincidía con la búsqueda de una estética y en este sentido esta búsqueda que a mí me parece mística, está encardinada en un rigor intelectual y a la vez existencial, ¿no? Illich en este sentido lo ha dicho muy bien Silvia, ¿no? Apuesta no por el futuro, sino por la esperanza. Y aquí no sería un autor para mí catastrofista, que nos invite al lamento, en absoluto. A mí me sorprendía siempre de Iván, que era el único intelectual que yo veía que sonreía en las fotos de sus libros. Una sonrisa entre cínica, pero yo después vi que no era cinismo, sino que era esperanza, ¿no? Que era esperanza. Hay un autor que coincide mucho con las tesis de Illich, que es Jonathan Crary, yo creo, que está haciendo un análisis de una civilización desencarnada, cada vez más digitalizada, ¿no? Pero el saldo que queda de Crary es más bien un poco una especie de pesimismo, ¿no? o de catastrofismo, ¿no? Yo creo que una lectura de Iván no ha de llevar en absoluto aquí, ¿no? Iván es el autor que pide que celebremos la amistad, que celebremos, que cultivemos la esperanza, ¿no? Rescata esta expresión castellana, ¿no? Las esperanzas se abrigan, ¿no? Se abrigan, ¿no? Y de aquí yo creo, ya acabo, el interés final que tiene por el pensamiento de Levinas, por esta ética que Levinas, con esa escritura tan difícil, ¿no? El Levinas no sé por qué, ¿no? Bueno, o quizás sí, ¿no? Es un autor tan complicado de entender, ¿no? Para decir algo que quizá el sentido común nos lo va repitiendo continuamente, ¿no? Y que en el último texto que leí de Jean Robert se resumía de una forma tan bonita, diciendo, cuando habla de la ética de la mirada, en un texto que me llegó de vuestro seminario, decía, miramos como tocamos, ¿no? Y de la misma manera que hay una ética en la manera de contactar, del tacto, ¿no? Hay una ética de la mirada, ¿no? Y yo diría, y leemos como tocamos, conversamos como tocamos, ¿no? Lo que sucede es que el toque está como puesto en suspenso, ¿no? En una cultura cada vez más intangible o más digitalizada, ¿no? Entonces, esta ética del tacto, ¿no? En paralelo con la ética de la mirada, de la lectura, de la conversación, ¿no? Del silencio, en último término, ¿no? Como aquello que puede ir sosteniendo la amistad, ¿no? Para mí es como mi balance personal, ¿no? Lo que más me ha incomodado de Illich y de las personas que son lectoras de Illich, ¿no? Su antimodernidad. Es decir, aquí Shannon decía, las personas que critican el pensamiento vernáculo casi nunca viven de una forma vernácula. Como diciendo que en el fondo estamos en un marco que debe un montón de cosas a la modernidad, ¿no? En este sentido, la hipótesis que a mí me gustaría investigar, si tuviera fuerzas, si me sintiera competente, es que quizá haya una modernidad epimeteica. Quizá haya, a lo largo de los siglos que han ido formando esto que llamamos modernidad, ¿no? Una modernidad epimeteica, tomando el final de Sociedad sin Escuela, donde él diferencia entre el hombre prometeico y el hombre epimeteico, ¿no? Y cita aquel poema tan bonito de Evtushenko, ¿no? No hay gente sin interés. Bueno, pues esto es lo que a mí personalmente me interesa, ¿no? Buscar
esta línea de continuidad, de manera que también de la modernidad podamos dar gracias y podamos celebrar de la manera inteligente que acostumbraban a hacer Iván y Jan. Muchas gracias, ¿no?, por la ocasión, por la invitación y un poquito esto es lo que podía decirles yo. Gracias, Alfons Garrigós. Gracias por tus palabras. Voy a pedir a Silvia Pérez Vitoria que prenda su cámara y que continúe ella, si es tan amable. Prender su cámara y su micrófono. Bienvenida, Silvia Pérez Vitoria. Mi cámara no funciona. Entonces, pero yo no tengo nada preparado, ¿eh? Ah, no te preocupes. Me están cogiendo de sorpresa. No, lo que yo solamente estoy bastante conmovida porque hace 20 años, a principios del año 2002, veo que yo pertenezco a una asociación que se llama la Ligne d'Horizon, les Amis de François Partant. François Partant es un economista francés que también leyó mucho Illich y lo conoció y eso, ¿no? Y entonces hicimos un encuentro que se llamaba Deshacer el desarrollo, rehacer el mundo. Y me parece que es la última vez que hubo una conferencia pública de Iván. Iván vino, nos hizo el honor de venir, porque la verdad que hacía mucho tiempo que no había estado en Francia, y entonces vino, estuvo ahí con un grupo de amigos, y o sea, asistió a todo, estuvo presente todo el tiempo, y fue un momento muy importante, porque el origen de toda una cantidad de pensamientos que estaban ahí presentes, que sea, por ejemplo, Majid Ranema, que sea Serge Latouche, que sea, o sea, toda esa gente que estuvo ahí, había gente de todos los países del mundo, los fundamentos de esa discusión sobre el desarrollo, la crítica del desarrollo, la modernidad, todo lo que habéis hablado, está dentro del pensamiento de Illich, o sea que no hubiera todo eso sin él. Yo creo que es como la raíz de un árbol que ha dado muchísimas ramas, que ha dado muchísimas posibilidades y que todavía sigue dando. Y entonces yo, es más que todo lo que quería, no tenía nada preparado, pero quería compartir con vosotros primero mi emoción recordando ese momento y el sentimiento de que le debemos muchísimo, muchísimo a él. Y ya está, y un saludo a toda la gente que está ahí, que conozco. Muchas gracias, Silvia, qué gusto tu participación. Le voy a pedir a Miguel Valencia. Miguel grabó una cápsula muy completa, muy bien realizada, 10 minutos. Le voy a pedir que en esta ocasión sea breve, después ya les compartiremos la cápsula que grabó él. Miguel, por favor, prende tu micrófono. Oye, ¿por qué anticipaste? Yo iba a ser de los últimos, estaba muy tranquilo. No puede ser esto. Bien, pues así resumiendo un poco, porque pues la verdad de las cosas, yo soy ingeniero químico, era profesionista y era pequeño empresario. Y bueno, dejé de ser todo eso debido a Iván Illich. Y claro, esta revelación que me dio Iván Illich, pues nace de los años 70, cuando, bueno, desde los años 60, finales, por ahí del 68, salían en reportajes en una revista mexicana que se llamaba Siempre, que era muy popular, algunos reportajes sobre Iván Illich y parecía pues, un personaje extravagante, ¿no? Yo, debo confesarles, ya había dejado de ser católico. Me había declarado agnóstico y por tradición familiar era anticlerical, o sea, descendientes de Voltaire y todo eso. Entonces, escuchar a Iván Illich me parecía pues, incomprensible cómo un católico podía
empezar a trabajar sobre esos términos. Me embarqué en la lectura y empezó a sorprenderme Iván Illich y empecé a quedar perturbado literalmente, una crisis existencial, como lo he dicho a veces. Me empezó a cambiar mi manera de ver las cosas y empecé a convertirme gradualmente en un admirador del pensamiento de Illich y a leer todo libro que se producía. Cuando por fin pude tener la ocasión de conocerlo personalmente, que venía en los años 80 cada año al Colegio de México a dar una o dos charlas en el auditorio del Colegio de México. Y para mi sorpresa, cuando voy, me anticipé suponiendo, pero cuando llegué estaba a reventar 2 horas antes de que empezara, estaba esperando mucha gente. Y logramos entrar y tener que esperar 1 o 2 horas para que empezara y Illich no salía. Y no salía, nos preguntábamos qué sucedía, y era que estaban las cámaras de televisión de Televisa y Illich decía que no salía si no se iban las cámaras. Entonces tuvimos que esperar hasta entonces. Mi primera reacción al ver la personalidad de Illich no me agradó mucho su personalidad, sinceramente debo confesarlo. Yo creo que yo tampoco le agradé porque me dio unas respuestas así flagelantes, no nada amables. Pero bueno, de cualquier manera eso no quitó que siguiera mi admiración. Y sí debo decir que 3 o 4 cosas. Desde luego yo estoy con Alfonso Sanz cuando dice que energía y equidad pues, nos abrió un camino maravilloso para el tema de transporte. Y como ingeniero, pues he trabajado mucho en el tema del transporte bajo las ideas de Iván Illich. Pero también aparece el H2O y las aguas del olvido, de tal manera que eso me llevó al ecologismo y al descrecimiento, que lleva a un tema que para mí me parece fundamental, que creo que Latouche le llama la religión de la economía. O sea, es gracias a Illich que pude iniciar una crítica profunda sobre la filosofía que está detrás de la economía, ¿no? Y en este sentido yo creo que es una de las más importantes, en mi opinión, más importantes contribuciones de Illich, desmontar el pensamiento económico. Esto es, aunque probablemente se apoya en muchos otros teóricos, esto es muy importante y también fue para mí muy sorprendente conocer la vena anarquista de Iván Illich. O sea, encontrar un sacerdote anarquista, bueno, me sorprendió totalmente. La influencia que él tuvo de Paul Goodman es impresionante y claro, como lo dice Alfonso, leer a Illich era descubrir una gran cantidad de autores que uno le dan ganas de leer, de conocer. En este sentido, pues se abrió un nuevo campo de visión que pues en realidad en México no tenemos. O sea, hoy en día veo que las universidades mexicanas simplemente pues o están muy atrasadas o ahí Illich lleva muchos años de diferencia en lo que él está discutiendo y lamentablemente pues por ejemplo el Colegio de México que tanto lo apoyó hoy en día tiene guardada todos los libros que él donó al Colegio de México y se negó el Colegio de México la semana pasada a prestar sus instalaciones para hacerle un homenaje a Illich. Cambió totalmente la idea que se tenía ahí. Habría muchísimo más que decir, pero como me han dado instrucciones de ser breve, aquí termino. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Es que tenemos tantos invitados de lujo esta tarde que necesitamos que todos podamos platicar. Y gracias, Miguel. La cápsula que grabaste es muy completa. Después la compartiremos con los compañeros. Diego Ferrari, que también grabó una cápsula. Después la compartiremos con los compañeros. Diego, por favor, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Buenos días y buenas tardes a todos y todas.
y soy muy emocionado y muchas gracias por invitarme a este momento. Y pues no sabía si preparar algo ahora para decir con lo que le había enviado esta cápsula. Entonces solamente un breve comentario y un agradecimiento a todos y dejo pues mi intervención a la pequeña cápsula que he realizado para ustedes para compartir. Lo que sí me siento que quiero compartir con ustedes y sobre todo me movieron las palabras del maestro Alfonso sobre cómo yo leo y cómo he encontrado a Iván Illich. Es un Mahatma, un gran maestro espiritual que nos llama a acercarnos a nuestros propios silencios, a nuestros vacíos, que nos llama a escuchar lo que es, pues él ha nombrado la carnalidad cristiana. Yo tengo una formación católica, pero me defino un cristiano ateo, porque sí no puedo negar mi cristianidad, mi formación cristiana, católica, las herencias, los axiomas que constituyen pues mi pensamiento. Pero no tengo la alegría, no tengo la fe, no tengo la fortuna que tenía Iván Illich, pues. No tengo esta alegría, no tengo esta certeza de una existencia ultramundana, digamos. No la tengo eso. Tengo un vacío más bien adentro de mí y tengo un fuerte rechazo a la institución, como Illich la llamaba, ¿no? Él hacía una diferencia muy fuerte entre la iglesia como cuerpo de los cristianos, de las cristianas, como realidad encarnada de las personas, de las celebraciones, pues, de las prácticas, y la institución. La institución que, como él nos explica, es en sus análisis de historiador, de arqueólogo de la modernidad, la institución de la Iglesia romana puede ser leída como el molde de las instituciones modernas industriales. Y entonces él hacía una diferencia muy fuerte entre lo que hoy podemos nombrar como la más grande y milenaria empresa multinacional que tenemos, la Iglesia como institución de poder, y la Iglesia como sentimiento que acomuna y prácticas que acomuna a personas, ¿no? Entonces a mí este llamado a la espiritualidad propia, al silencio, justamente como lo nombraba el maestro Alfonso, me llama directamente al sentido de la amistad. Y creo que cuando ahí hay que escucharnos, acercarnos a nuestros silencios, escucharnos entre amigas y amigos, entre investigadores, porque creo que ahí van mis reflexiones desde unos años, desde que encontré a la obra de Iván Illich y tuve la fortuna, el honor de vivir, seguir viviendo una amistad linda con Silvia, con Jean Robert, y en ocasiones como estas, que las agradezco mucho. Mi pensamiento va en el hecho que si se pudiera pensar en éticas para nuestros presentes, conectándonos con la otra parte de la obra de Iván Illich. Illich no solamente es un gran maestro espiritual, sino es un politólogo, pues, un filósofo analítico muy perspicaz, que nos ha donado libros escritos de una forma meticulosa, que nos expresan críticas y ahí veo su gran capacidad espiritual. Cuando se lee un texto de Iván Illich sobre las instituciones modernas, parece leer una disciplina espiritual que te está explicando cómo hacer una práctica de yoga o de tai chi. Es muy perspicaz, muy atento, cada palabra es muy atinada por lo que te explica. Yo creo que si se pudiera hoy reflexionar, yo las llamo carnalidades convivenciales. Se puede pensar en éticas que se fortalezcan de las análisis políticas de Iván Illich de los años 70 sobre todo, pero ahí le incluyo ciertamente el género vernáculo, que es un texto contra el sexismo estructural de este sistema, que es un texto muy importante, que pone en cuestión lo que él decía, el presupuesto de la sociedad industrial. El hecho que nos quieren convencer de ser homo economicus, de ser capital humano. Quieren convencernos de eso, pero sabemos que no es así, no somos esto. Y entonces creo que si se pudiera unir
esta parte, digamos, más, entre comillas, política de Ivan Illich con lo que es todo su aporte espiritual, su capacidad de leer, y ahí lo veo en la política de la impotencia. La compañera antes la nombró así, ¿no? Cuando él dice yo no quiero, él habla de powerness, que no quiero practicar una política, yo digo del ego, ¿no? Del yo, sino es justamente en la relación tú-yo, en la relación encarnada, donde el samaritano es un ejemplo muy importante, ¿no? La parábola homónima es muy importante en los análisis de Ivan Illich, porque nos expresa, yo digo, una corriente kárcica reprimida brutalmente por la iglesia a lo largo de los años. Todas las brujas, todos los filósofos, las filósofas que a lo largo de muchos años fueron quemados, matados, reprimidos por la iglesia, expresaban muchos esta idea mística de otra forma de cristianidad que sí se puede rescatar también en el pensamiento de Illich. Entonces yo solamente eso como una pregunta, ¿no? Como un campo de posible investigación donde que yo veo posible. Uno es el silencio a los que nos llama Ivan Illich, un silencio lleno, un silencio donde sí pueden salir nuevas pistas frente a este apocalíptico presente tecnocrático, ¿no? Pero desde nuestro silencio, desde nuestras relaciones pueden surgir nuevas pistas. Estoy seguro de ello. Y el otro es un campo que veo posible tentar hoy en día, en esta época de desencarnación, dice Ivan Illich, con Jean Robert, de desencarnación, podemos intentar de retomar estas herramientas políticas de críticas feroz y radical a la modernidad industrial, pero teniendo fuerte la conciencia que estas críticas pueden ir de la mano con este redescubrimiento del valor político de las relaciones humanas, del valor político de la sensibilidad personal, del valor político de la amistad. Esto solamente me gusta compartir con ustedes. Muchas gracias otra vez por la invitación. Es un honor escucharlas a todas y todos. Gracias. Muchas gracias, Diego. Quiero preguntar si está José Antonio Ulloa. En caso de que no esté, le voy a dar la palabra a Rosa María Rubalcaba. Bueno, gracias y mucho gusto a todos, y con mucha pena porque no soy miembro de su grupo, pero recibí en una de las redes sociales la invitación y por mi edad tuve el gusto de conocer a Ivan Illich. Yo quisiera comentarles 2 o 3 experiencias muy brevemente. Primero, ha sido mencionado el Colegio de México. En ese entonces, hablo de los 70, 80, era presidente del colegio don Víctor Urquidi. Don Víctor Urquidi era un economista, quien también había fundado un centro de pensamiento en Tepoztlán. Y tanto estar en Tepoztlán como estar en el Colegio de México como presidente le dio una cercanía con don Ivan Illich que nos benefició a todos. Entonces, en Tepoztlán, además de en el Colegio de México, como ya fue mencionado, en Tepoztlán asistió a varias de las reuniones de un grupo que todavía pervive y que su interés principal es la prospectiva. Yo diría el futuro, y como escuché a alguno de ustedes decir que Ivan Illich pensaba que no teníamos futuro, bueno, pues la esperanza nos ha durado porque el Centro Tepoztlán sigue vivo. Pero yo quisiera hablar no como investigadora que fui del Colegio de México, sino, les va a parecer extraño, como alguien que en mediados de los 70 tenía hijos pequeños en edad de ir a la escuela. Y yo había dado, como muchos colegas en ese entonces, el gran paso al vacío de llevar a los hijos a una escuela activa
En el caso mío, era una del tipo Summerhill, lo más extremo de lo extremo, y éramos duramente criticados en nuestro entorno. Cuando escuché a Iván Illich hablar del mundo sin escuela, dije, una madre tiene la confianza para dejar que sus hijos sigan en la escuela activa, porque si hay algo que desde mi punto de vista se acercaba a lo que Iván Illich expresaba en el libro, era justamente lo que esas escuelas activas daban en ese momento. Y otro punto que también como ser humano, no como investigadora, sino como ser humano, fue maravilloso, fue la némesis médica. Algo que todavía el día de hoy creo que ni las escuelas ni la medicina han logrado llegar a lo que en esas obras planteaba don Iván Illich. Así que más allá de su importancia intelectual, lo que dejan personas como él en un ser humano cualquiera, común y corriente, y lo dejan también con un resabio para sus hijos, creo que hoy merece muy dignamente en este homenaje ser recordado. Muchas gracias. Gracias, Rosa María, por esta experiencia. Abrimos la tertulia para que los comentarios entre todos nosotros podamos enriquecer este homenaje con experiencias. Yo quisiera mencionar, a propósito de la participación de Rosa María, que en Cuernavaca la influencia de Iván Illich en todo Morelos, como lo podemos atestiguar, ahí también en Tepoztlán, es inmensa. Muchísimas instituciones estamos influidas por el pensamiento de Iván Illich, por sus herederos, amigos como Jean Robert, como Javier Sicilia, como Roberto Ochoa, Braulio Ornedo, innumerables personas de nuestro entorno cultural de Cuernavaca, nos hemos visto influenciados por ese pensamiento. Y yo, por ejemplo, descubriendo, haciendo un análisis sobre la experiencia de un centro cultural como es el Dragón de Jade, un laboratorio artístico desde donde les estoy hablando, pues me doy cuenta de la enorme influencia que tuvo en nosotros un grupo de artistas, lo más diferente de lo que puede ser a un sacerdote. Son actores de teatro, dionisíacos, poetas, que tenemos el cuerpo como lenguaje principal, y de pronto nos abrimos desde el cuerpo a una dimensión ética, y la mejor ética con la que nosotros nos podamos relacionar es esa ética de la amistad que propone la convivialidad de Iván Illich. Yo hago un homenaje a este maestro, es como un abuelo que sigue vivo en nosotros. Creo que la influencia de Iván Illich y Jean Robert y de toda esa generación maravillosa, Silvia Marcos definitivamente, aquí en Cuernavaca es inmensa, y agradezco mucho haber crecido en un entorno donde tuvimos la oportunidad de ser guiados por estos pensadores extraordinarios, poetas, pioneros. Yo creo que a las nuevas generaciones, yo siento que soy parte de una generación de bisagra, ¿no? Entre una generación libresca y una generación digital, entonces, ese puente que estamos haciendo, los que estamos entre los 40, 50, 30, con las nuevas generaciones, es muy importante, y habría que pensar cómo habitar mejor el mundo, cómo habitar el misterio de la comunidad desde una perspectiva equitativa, autónoma, libre, crítica de la modernidad, encarnada, como lo propone Jean Robert. En fin, hay mucho que celebrar en estos 20 años por la vida de Iván Illich. Quisiera que cualquiera de ustedes me diga, yo quiero también compartir algunas palabras.
Alicia, agradezco mucho esta coordinación tuya. No sé si quieras decir unas palabras, Alicia Dorantes. Ella es la coordinadora junto con Silvia Marcos de este seminario. Sí, muchas gracias, Héctor. Bueno, pues yo feliz de estar escuchando a estas gentes tan importantes en el pensamiento de Iván Illich. Y pues yo recordaba hace 20 años cuando pues, nos dejó Iván, digo, nos dejó porque pues yo estaba justo dando clases y estaba en la computadora y recibí un recado de Jan Robert, un correo donde decía, dile a Javier Sicilia, que acaba de fallecer Iván. Entonces dije, qué cosa tan terrible, ¿no? O sea, pero pues le marqué a Javier y todos, pues con un ámbito, ¿cómo puedo decir? No de dolor, sino de agradecimiento por todo lo que yo me incluyo, nos dio los 20 años casi de lectura de Iván en diferentes seminarios que tuvimos aquí, círculos de lectura, y pues nos forjó. Y estoy totalmente de acuerdo y pues son tantos los espacios donde se puede hablar de Iván, sobre la mirada, sobre los sistemas, sobre el urbanismo, sobre el agua. Hay tanto que pues yo les dejo mejor el espacio a ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias, Alicia. Eduardo Missoni. Bueno, estoy siguiendo con interés esta reunión. Yo soy italiano y casualmente vivo en Tepoztlán. Se mencionó Tepoztlán como un lugar de profundización del pensamiento de Iván Illich, pero la cosa interesante para mí, que no conozco el centro en Tepoztlán, de veras me interesaría tomar contacto directo, personal, físico, pero sí Illich entra en mi experiencia porque soy médico y una de las lecturas de mi formación ha sido Némesis Médica, que ha sido recién recordada. Y es un tema, hoy yo soy en realidad docente a nivel universitario, también colaboro con el Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca, y sí, el pensamiento de Illich se integra muy bien los temas que yo trato. Yo soy docente de salud global, o sea, me intereso a todo lo de la dinámica que ponen en relación la globalización con la medicina, con la salud específicamente. Y Illich es un poco también el iniciador de los temas del decrecimiento, descrecimiento, como dicen en México, que también son muy relevantes para acercarnos a para definir y acercarnos a un necesario cambio de paradigma en el modelo de desarrollo y consecuentemente su impacto sobre la salud. Habría sido extremadamente interesante conocer el pensamiento de Illich con referencia al manejo de la pandemia, por ejemplo, y todo lo que ha comportado en la afirmación de la biomedicina sobre lo que es realmente el tema de la salud. Así que solamente mi aporte es decir, Illich es global. Sí se utiliza el pensamiento de Illich naturalmente no en forma homologada e institucional en las facultades de medicina y en otras facultades, pero sí se recuerda a Illich porque es un fundamento del pensamiento alternativo, de la necesidad de un cambio paradigmático en el modelo de desarrollo, consecuentemente por lo que se refiere a mi competencia en el ámbito de la salud. Así que les agradezco muchísimo. Némesis Médica ha sido realmente un pilar. Quiero también recordar que Illich nos conecta inmediatamente a otro personaje de la época. Yo sí tuve la oportunidad de conocer personalmente al Monseñor Méndez Arceo en otras situaciones. Y también Illich me conectó a la lectura de Paulo Freire, que en el campo de la educación obviamente acompaña también ese pensamiento. Entonces, Illich está al centro, digamos, o a través del centro de Cuernavaca, que conocí solamente en la lectura, digamos, pero es central dentro de un pensamiento latinoamericano que se hizo global. Muchas gracias por este evento y muchas gracias por darme la palabra.
Gracias, Eduardo. Damos la palabra ahora a Gerardo Martín. Gracias. Pues un placer estar aquí, la verdad es un regalo. Recibir de ustedes el pensamiento de Iván Illich. Perdón, me gana la emoción. Vivimos un problema muy serio, en todos los renglones. Yo he sido maestro durante 33 años. Tengo 64 años. Escuchar a Silvia Marcos es un placer. Un regalo que tenemos que abrir todos en el 2023. Esto no se tiene que quedar solamente en hablar de Iván Illich. Tenemos que llevar a la práctica Iván Illich. Esas son grandes obras. Yo lo conocí a través de esta revista. No le digo qué fecha porque pues ya llovió. Creo que es de 1978. Una revista escrita por, también el compañero lo acaba de mencionar, Javier Sicilia. Javier Sicilia, que ha condensado obras de Iván Illich, que por cierto lo pueden encontrar, es extraordinario. Y también leí muchísimo, porque soy maestro, a Gustavo Esteva. Y Gustavo Esteva me apasionó cuando lo encontré en Unitierra a principios del año. Desgraciadamente ya se nos fue, sin embargo su obra está ahí, en Unitierra, Oaxaca, como en otras muchas universidades comunitarias de la República Mexicana. Ha dejado huella, pero repito, ya no estamos, como dice Silvia Marcos, es urgente, en mi caso, por ejemplo, como maestro, y también escuchando a Raúl Civechi, como si estuviéramos escuchando a Iván Illich. La educación lo necesita al Estado. O sea, la educación, como precisamente lo mencionó la compañera que conocía a Iván Illich, a mí me hubiera gustado, pero pues, creo que no me iba a dar tiempo, la verdad, de aprender más de todo esto que la verdad, con mi licenciatura en Sociología, con mi maestría en Psicología y Desarrollo Comunitario de la UB, yo me considero hoy un aprendiz. Me parece que toda esta mierda, que desgraciadamente como maestro he también reproducido en la mente de los chavos, aunque obviamente tratando de enfocar en una visión crítica, ¿sí? O sea, he tratado de hacerlo completamente diferente. El currículum oculto me lo he pasado por el arco del triunfo. Yo simplemente me he abocado a tratar de ser un maestro, pero un maestro que significa escuchar al estilo de Freire, como es otro de los grandes de Iván Illich, y precisamente también asumir una postura desescolarizada y desprofesionalizada. O sea, a mí como a Eduardo, como a Gustavo Esteva, francamente los títulos también me los paso por el arco del triunfo, me parece que no sirven para nada. Hoy en día es urgente el trabajo, como lo están haciendo, como Silvia Marcos lo menciona, un trabajo de acercamiento a las comunidades indígenas, porque de ahí procede este presente y el futuro que nos espera. Tenemos que radicalmente hacer grandes cambios, como lo plantea precisamente el propio Iván Illich en el terreno de la educación. Para mí también es una sorpresa, porque no lo conocía, y le soy sincero, Silvia Marcos, aunque acabo de encontrar un artículo de usted, con todo respeto, sobre precisamente lo que menciona sobre, aquí tengo las notas, sobre el vernáculo, el género vernáculo del cual también hablaba Iván Illich. Simplemente en eso, tengo que leer mucho. Tengo cerca de 2 años de haber abierto en Facebook una serie de espacios pendientes precisamente a tratar de construir un pensamiento crítico, y voy a abrir otro que tenga que ver con el 2023, donde voy a escribir y donde
Iván Illich será la base fundamental de ese espacio, y no solamente Iván Illich, sino lo que podemos hacer a partir de la práctica de Iván Illich con la comunidad. Es decir, lo voy a trasladar a todos los espacios, pero desde un solo espacio que se va a llamar 2023 Iván Illich. Y muchas gracias, Gerardo. Gracias a ustedes, y gracias por este regalo que lo voy a reproducir. Y gracias a Silvia Marcos. Un placer. La he escuchado en los conversatorios del ZLN, que en todos los eventos donde ella ha estado presente, y la verdad es también para mí mi maestra. Bienvenido al Seminario de Lectores de Jean Robert. Aquí estamos siempre reunidos cada 15 días. Antes de darle la palabra nuevamente a Silvia Grunig, voy a hacer, ya que se mencionó a Javier Sicilia, un saludo de parte de él, dura 4 minutos, lo comparto porque no pudo asistir. Yo creo que Illich sigue y seguirá siendo fundamental para entender nuestra época. George Agamben, uno de los grandes pensadores vivos todavía, que está pues editando la obra libro por libro en italiano, con prólogos suyos. Dice una cosa en el prólogo, en el primer prólogo del primer libro que publica de Iván, que llegó el tiempo quizá de la legibilidad de Iván Illich. ¿Y en qué sentido lo dice? En el sentido de que todo su trabajo de historiador, tanto el que hizo en el CIDOC, que lo catapultó como un personaje de reconocimiento mundial, como después del cierre del CIDOC, trabajó pues casi con pequeños grupos, dejó de ser la imagen pública o el hombre público que tuvo esa fama descomunal durante los años del CIDOC. Toda esa obra se viene a confirmar, lo que ya decía en esa obra se confirma en los tiempos que estamos viviendo. En ese sentido hay una legibilidad, y no solo eso, al final de su vida abrió muchas líneas de investigación que tienen que ver con lo que Jean Robert, uno de los grandes, que acaba de morir hace casi 3 años, uno de los grandes discípulos y amigos de Iván Illich e intérpretes de Iván Illich en Cuernavaca, al cual podemos decirle se le debe, junto con la revista Ixtus y los que nos reunimos alrededor de ella, se puede hablar de una escuela de Cuernavaca, ¿no? Allí estás tú también presente, Jesús, que estás grabando, Jesús Betancourt. Esas líneas de investigación tienen que ver con lo que Illich y Jean Robert llamaron la era de los sistemas. Una era nueva, Illich más dentro de su trayectoria y su visión como un hombre profundamente espiritual, un gran teólogo, que lo fue. Llamó también la era de la desencarnación, la era en que lo que vino al mundo con el Evangelio, que es la encarnación, empieza un proceso de degradación y de desencarnación que se expresa en el sistema. Esas líneas de investigación que están, sobre todo cuando uno se acerca al testamento, lo que se le llama el testamento de Illich, esa larga conversación que tuvo con David Cayley, se puede ver, ¿no? Es decir, esas líneas de investigación frente a este universo sistémico, como lo llama, y del cual pues apenas empezamos a ver sus horrores, sus bondades y sus horrores, y que tienen que ver con esta desencarnación. Y en el libro de Jean Robert, el último libro que escribió y que acaba de publicarse, que es La era de los sistemas en el pensamiento tardío de Iván Illich, ahí hay líneas de investigación muy importantes para enfrentar la crisis civilizatoria, el tiempo del fin, para hablarlo en términos del apocalipsis que estamos enfrentando, ¿no? Y leer a partir de toda la obra de Iván Illich lo que nos está sucediendo y ver cómo investigamos para ponerle un coto a estos tiempos. En ese sentido, su vigencia es absoluta, y creo que, como dice Agamben, también su legibilidad, ¿no?
hay también elementos ahí, está la revista Ictus, que partió mucho el pensamiento de Illich, de Lanza del Basto, de otros marginales como Jacques Ellul, como no Agamben no es un marginal, pero sí Gunther Anders, etcétera, todos estos hombres que pensaron y vieron y prefiguraron y entendieron la capacidad destructiva que había en toda la lógica del progreso y del desarrollo que termina en esta era sistémica que emerge brutalmente y con la crisis de las instituciones que a lo largo de 2000 años fueron transformando y mutando la vida de Occidente y que terminan en el sistema. Y yo los invitaría, sobre todo a los jóvenes que están enfrentando verdaderamente una crisis civilizatoria muy fuerte, y las crisis civilizatorias es que algo termina y algo no acaba de nacer, ¿no? Que relean a Illich, que lo estudien y que junto con él estudien a Jean Robert. Muchas gracias a todos por escuchar. Silvia Grunig, por favor. Gracias, sí, bueno, gracias a todos por las intervenciones. Yo quería, al hilo de la pregunta que ha hecho Alfonso Sanz, que me ha también como reenganchado con algo que yo quería también haber dicho y me olvidé. El tema de la pregunta sobre qué pensaría o qué opinaría Ivan Illich sobre la evolución de las comunicaciones, de la pareja de baile, ¿no? De las comunicaciones, que me parece una pregunta muy interesante. Y bueno, yo he tenido la inmensa fortuna en la vida de haber tenido maestros geniales, y una experiencia que he tenido es que nunca acertabas con lo que iban a pensar o decir, o sea, nunca. Cuando dices aquí el maestro Clorindo Testa lo que va a hacer es tal cosa, pues no hacía otra, ¿no? O sea, es una audacia enorme intentar pensar qué pensaría, ¿no? Pero lo que sí creo que podemos es tomar como matriz de análisis para explorar o para investigar en esta pregunta una pregunta que hacía Ivan Illich, que es ¿qué nos hacen las tecnologías? ¿No? O sea, no solo qué hacemos nosotros con las tecnologías, sino qué nos hacen, qué efecto tienen, qué nos producen, qué cambios. Me parece que esa es una matriz muy válida que no se puede contestar en 5 minutos, sino que da para ser como tema, como decíais antes en uno de vosotros, para tema de investigación para el año 23 en adelante, ¿no? Es una invitación a reflexionar. Hay autores que ya lo están haciendo, por supuesto, o sea, a estudiar, investigar, explorar y ver qué están haciendo. Estoy sin vídeo, perdón. ¿Qué nos hacen las tecnologías? Nada, era esto nada más. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Desde luego que Ivan Illich tiene muchos caminos, abrió tantos que pues va a seguir generando preguntas y generando respuestas de muchos grupos y gentes en el mundo, ¿no? Pero sí creo fundamental que entender que pues Illich nos tocó una fibra que une probablemente todo lo que es su obra, ¿no? O sea, porque tuvo la habilidad de meter ahí algo que por ahí creo alguien mencionó, que es la parte de lo que se llama sagrado, ¿sí? Y qué es lo que yo como agnóstico y no religioso y no sin religión podría entender de lo sagrado, es que en la época moderna está tan mercantilizada, tan cargada a la idea de economía, que pues prácticamente ha matado todo lo sagrado. O sea, todo tiene realmente un valor económico. Y esta situación es muy importante entender, por ejemplo, en el caso del agua, que pues recuerdo que en una discusión sobre el tema del agua se dice, bueno, pero el agua tiene una dimensión sagrada. Y esta dimensión sagrada no la hemos
no está a discusión en el mundo cuando se habla del tema del agua. Y un autor belga, Petrella, que es un experto en jurisprudencia, dice que igual que se sacraliza a la persona humana con los derechos humanos, debería sacralizarse el agua, ¿sí? O sea, y de ahí nace toda una filosofía que yo creo que va ligada con Illich, que es el hecho de reconocer la sacralidad de muchas cosas. Por ejemplo, el equilibrio ecológico, los mares, los ríos, los bosques, la diversidad, los animales, porque siento que ahí está un aspecto que está perdido en la modernidad, ¿no? No se le reconoce la sacralidad a los animales, no se le reconoce a la sacralidad a los ríos, y todo esto pues creo que es un camino que debería explorarse sobre las ideas de Illich, de cómo podemos sacar de la economía, porque él habla frecuentemente del commons. Pues él retoma de Inglaterra la ley del commons y su muerte, y de hecho creo que él es el que introdujo el debate mundial sobre los bienes comunes, y este tema de los bienes comunes pues creo que él lo retoma bajo un enfoque de sacralidad. Así que pues este es un aspecto que yo quisiera hacer notar, que es muy importante ver cuántas cosas han perdido, vamos, están convertidas en mercancía, están convertidas en hechos económicos, ¿no? Y tienen que salir de ese ámbito. Y esto que pues hemos dicho en el descrecimiento, que es importante descolonizar la mente de ideas económicas o de ideas economicistas o de ideas economistas. Y esto tiene que ver con la resacralización y el reencanto del mundo. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Fíjate que el movimiento convivialista que varios filósofos sacaron hace unos años, un desplegado, un manifiesto, y leyendo el segundo manifiesto convivialista, muy inspirado en Iván Illich, pero no solamente en él, sino en otros pensadores, veo que está ya planteado la sacralidad de la tierra como uno de los postulados más urgentes. Y retomar esa visión que mencionas, Miguel. ¿Alguien más? Felipe. Yo quería... Silvia, por Sí, favor. puedo. Bueno, esta es una reflexión. ¿Sí me oyen? ¿Sí? Sí, bueno. Sí, sí. Esta es una reflexión muy reciente mía. Yo he convivido con Iván 30 años, ¿verdad? Y nunca lo vi transformándose en un Evan Fogg del Harvard Chiapas Project, que se volvió experto en el concepto del alma de los tzotziles en la zona de San Cristóbal de las Casas, que era su área de investigación con los indígenas celtales. Pero Iván tenía un no hablado también, una cosa apofática de respeto por esas tradiciones. Entonces yo acabo de hacer el último vinculito y quería compartirlo, porque él estuvo en primero él fue gran teólogo, monseñor del Vaticano, que llega a la Universidad de Fordham en Nueva York como teólogo importante para disertar, para dar clases. Esa universidad que es la universidad más prestigiosa católica de Estados Unidos. Y sin embargo, era amigo del cardenal Spellman, que era en aquel entonces el obispo en Nueva York. Y le solicita, él como teólogo del Vaticano reconocido, le solicita al cardenal Spellman que lo transfiera a una diócesis de puertorriqueños pobres.
este tránsito de un gran nivel intelectual, y que aquí lo hemos estado viendo porque es Iván Illich que va y viene entre la calidad máxima intelectual y el compromiso político radical. Entonces lo transfiere y se vuelve un lector, para mí, que ya tengo tantos años estudiando las tradiciones mesoamericanas, se vuelve en aquel entonces de un teólogo sofisticado del Vaticano católico, se vuelve un sacerdote humilde que empieza a comprender no solo por la pobreza ni por la marginación, sino empieza a comprender esos universos cosmológicos o cosmogónicos o como los queramos llamar, o filosóficos, que a mí me gusta más escuchar ese tema, empieza a escuchar a este mundo y se va 10 años a Puerto Rico de rector de la Universidad de Ponce. Luego lo llaman y le piden que venga a preparar, como alguien mencionó, creo que el compañero Garrigós, le piden que venga a preparar, porque hay un arreglo entre el Vaticano con Kennedy, con el presidente de Estados Unidos. Hay un arreglo de mandar 40,000, está citada Roger Bastide tiene un artículo donde da ese dato, 40,000 misioneros a América Latina. Y le piden a Iván Illich que se vaya a hacer la preparación de estos 40,000 misioneros. Y misioneras y monjas. Yo llegué a conocer monjas que venían a pedirle la opinión a Iván Illich. Iván Illich las mandaba a freír tortillas y diría, to hell with good intentions, que era la frase al infierno con las buenas intenciones, porque era la frase que él usaba para desmitificar o para clarificar qué valor tenía que viniera el universo católico a colonizar a los pueblos de América Latina. Esto, él funcionó con el CIF, Centro Intercultural de Formación, que era creado específicamente, financiado por la Iglesia Católica en los 60, para que pasaran los misioneros por ahí y los prepararan para irse a América Latina. ¿A qué se iban a América Latina? A convertir a los paganos, a convertir a los indígenas atrasados, a volverlos modernos. Era un arreglo con el presidente Kennedy, del Papa. Iván estaba ahí en ese papel crucial. ¿Qué empieza a hacer Iván en ese papel crucial después de haber estado integrado con las culturas caribeñas de los taínos que tenían los puertorriqueños? Iván tiene la conciencia de que hay que saber escuchar. Alguien lo dijo muy lindo hace rato, que hay que saber escuchar a los demás. Entonces tiene esto, empieza a impedir, a crear una concientización, así lo llamo, no sé cómo, o una clarificación o una comprensión de que su papel era un papel nefasto para América Latina, para los pueblos de América Latina, no para los estados nacionales ya colonizados, sino para los pueblos indígenas de América Latina. Entonces Iván empieza a estorbar que se vayan. Yo recuerdo que yo tuve estudiantes de esos, pobrecitos, un misionarito pagado por el AID, que les daban sus becas para que pasaran por el CIF y por el CIDOC. Entonces, Iván hace este tránsito de esta postura
como personaje de la iglesia, que va a preparar la entrada de la iglesia, la colonización de la iglesia católica a los pueblos de América Latina. Ese era el papel que le tocaba a Iván. Entonces Iván empieza a contradecir, como ya lo hemos oído, varios de ustedes lo han dicho, él estaba claro que la iglesia católica había sido, sus instituciones habían sido el modelo de las instituciones de la modernidad. Entonces él llega y toma ese papel muy activo de impedir, cuando yo di mi seminario en 1972, 73, 74, 75, un seminario sobre mujeres en México. En esos años, en esos años las mujeres no existíamos, o sea, no existíamos como colectivo, como existimos ahora. Entonces, yo empecé a dar y me empezaron a llegar estos muchachitos, todos atarantados, venían al CIDOC a aprender el español hablado, fíjense. No era aprender español, era aprender una técnica de español hablado para poderse ir a colonizar, a convertir, a evangelizar a los pobres torpes indígenas de América Latina. Entonces Iván empieza a estorbar eso con el CIF y con el CIDOC. Pero Iván nunca toma él el papel del investigador. Nunca toma el papel del investigador extranjero, que tenemos cientos de antropólogos que se vinieron a hacer sus tesis de doctorado y sus expertise y sus 20 libros sobre los indígenas, como mencioné ahorita a Evan Fox, porque era el Harvard Chiapas Project y porque se fue a instalar exactamente a la zona Tzotzil y a la zona zapatista. Entonces, esto nos dice algo de Iván, pero nos lo dice en silencio. Yo sabía que Iván respetaba las tradiciones de Ocotepec. El día de San Ramos, que era la gran fiesta del patronal de Ocotepec, el domingo de Ramos, que para los pobladores de Ocotepec era San Ramos, no era Jesucristo entrando el domingo de los Ramos a Jerusalén. Era otro personaje, era otra deidad que había emergido del pueblo. Iván iba a bailar con los chinelos en la capilla de Ocotepec. Entonces, sin hablarlo, yo no sé cómo, pero a mí me abrió el camino. Hay una persona de Pratet que también, y que ya hemos estado en hablas, porque también a él le dijo, cómprate unos guaraches y vete al sureste de México, y ahí vas a saber qué hacer. Entonces, yo quiero, y acabo de saber por Leonardo Boff de Brasil, que cuando Iván estaba en Brasil, había abierto una cercanía con el candomblé, que era el sociólogo Roger Bastide, se había dedicado a estudiar los ritos afro-brasileños con mucho respeto, como otra religiosidad, como otra forma de concebir a Dios y los santos y la tierra y el mar y los cerros. Este respeto lo tenía Iván sin que nunca hubiera elaborado teorías o hubiera hecho trabajo etnográfico, pero nos lo transmitió a los latinoamericanos que llegamos a CIDOC en esos años. Entonces yo quería recuperar esta faceta de Iván, porque Iván se quedó eso apofático, como él era un místico apofático, era un
digamos, un ser que comprendía a fondo la riqueza de las culturas de los pueblos indígenas de las Américas, tanto como recibió o percibió a los puertorriqueños de origen taíno del Caribe. Él tenía un respeto enorme de lo que pasaba, pero nunca se puso él a estudiarlos. Fíjense bien. Esto es la característica típica de un Iván Illich. Él nunca se puso a estudiar. Nos mandó a los latinoamericanos, nos mandó, es mucho decir, pero eran estos caminos que él abría. Yo recuerdo haber leído un texto de él que eran anotaciones y que no era un texto terminado sobre conceptos de cuerpo en el mundo indígena. Las otras formas de concebir la corporalidad. Y yo tomé eso y ya se volvió mi guía y ya me volví una mujer que habla de cuerpo y género en Mesoamérica y que escribe sobre eso. Entonces quiero reconocer esa faceta oscura, apofática, no reconocida, de ese respeto y ese amor profundo y esa capacidad de comprensión de otros mundos que muy pocas gentes tienen, muy poca, que no logran más que llegar a colonizar o llegar a estudiar y sacar doctorados para hacer libros. Eso fue totalmente ajeno a Iván y quiso impedir que la iglesia hiciera eso también. Con su capacidad de monseñor del Vaticano, quiso estorbar y impedir, y lo logró porque todos estos misioneritos yo los regresé también. Yo los regresé con mi seminario sobre mujeres en México, pero los regresó todo el SIDOC y toda la dinámica que había en el SIDOC y en el CIF, era una dinámica para impedir que llegaran a colonizar a los pueblos de América Latina. Y esa parte, para mí, en mi trayectoria, es lo que yo recupero principalmente de la presencia de de Iván Illich en México y en América Latina. Muchas gracias, Silvia. Pues vamos cerrando la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias por estar presentes. Me da mucho gusto ver a César. César, feliz cumpleaños. No sé si quieras comentar algo, César. Si quieres prender tu micrófono. ¿Algún otro amigo? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues sería algo muy breve. Ahorita que estaba diciendo Silvia de lo que trató de hacer Iván Illich cuando SIDOC. Yo vivía cerca de SIDOC. Yo soy originario del pueblo de San Antón. Y recuerdo perfectamente cómo los jóvenes que venían a SIDOC, que se hospedaban con mis vecinos, yo era un niño todavía y entendí perfectamente, porque lo viví, cómo esos jóvenes misioneros que venían con buenas intenciones nos volvían carentes cuando veíamos cómo llegaban con sus cámaras, sus tenis, todo lo que traían era como un símbolo de lo que a nosotros nos falta, ¿no? Entonces esa parte es, yo la viví como un niño que te hace sentir la presencia, y es lo que decía Iván, solamente su presencia puede hacer daño, aún con sus buenas intenciones. Esa parte yo la viví, ¿no? Y también, pues así muy brevemente quiero comentar que mi relación con Iván, pues fue muy cercana, porque después yo viví cerca de su casa en Ocotepec y nos veíamos cada que él venía.
y mis conversaciones con Iván eran más, nunca sobre textos, sobre libros, sino sobre un mundo sutil de los sueños, de las premoniciones. A mí me encantaba platicar con Iván sobre esos aspectos, ¿no? Y descubrí muchas cosas interesantes y me contaba sus visiones, digamos, incluso sus premoniciones o presencias de sus maestros que se presentaban en sueños. Es otra forma de conocer a Iván Illich, ¿no? Pues eso es lo que podría comentar, ¿no? Porque ya están en el cierre. Me quise asomar un ratito al seminario, a su conversación. Y pues hay mucho que hablar, pero yo me quedaría con estos aspectos que conocí a Iván desde que estuve en CIDOC, pero viéndolo como un habitante del pueblo, ¿no? Y después ya como un amigo que hablábamos de los sueños. Gracias. Pues gracias, César. Gracias por llegar y por participar. Alfonso, no sé si tengas alguna palabra última, Alfonso Sanz. ¿Sí? No, simplemente agradecer la invitación y agradecer la organización del evento y esperando que sigamos reflexionando con Illich y con todos estos amigos. Muchas gracias, Alfonso. ¿Alguien más que quiera mencionar algo? ¿Alicia? No, yo les agradezco mucho a todos y bueno, aquí celebrando a nuestro gran maestro Iván Illich y Jan Robert. Muchas gracias, buenas noches y buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, Silvia. Voy a pedirte a ti que des el agradecimiento final como coordinadora del seminario. Pues ha sido una reunión muy emotiva y como era Iván, unía la agudeza y el rigor intelectual con la cuestión, el compromiso político y con la cuestión mística religiosa. Entonces era todo un universo en sí mismo, Iván. Me alegro. Quiero sobre todo recordar la trayectoria de Jan Robert, que estuvo tantos años y que fue tan colega, ¿verdad? Acá varios de ustedes conocieron a Iván mucho a través de Jan Robert, mucho a través de las elaboraciones o de las reflexiones en conjunto con Jan Robert. Yo de que los veo aquí, Silvia, Alfonso, Miguel, Diego, pues sí, todos, César, pues todo el mundo tuvo esa cercanía con Iván Illich, mucho guiado o apoyado por las reflexiones de Jan Robert, que compartía profundamente. Entonces, bueno, con eso ya le doy, creo que fue un evento extraordinario, Héctor, para que te quedes muy contento porque tú eres el coordinador principal de este seminario y de evento hoy, que a ti se te ocurrió, cómo y bueno. Entonces, muchas gracias Alicia, que es la coordinadora, co-coordinadora conmigo, y pues nos seguimos viendo en el seminario, con esta riqueza, con la riqueza que nos deja estas reflexiones de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Que tengan muy bonita tarde, bonita noche, allá en Europa también. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Gracias.